Hola, ¿qué tal? ¿Cómo siguen, señoras, señores? Nosotros aquí, como cada jornada, en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, hoy dispuestos a hablarles de cine y de un espacio emblemático, sin duda, en la ciudad de Albacete, que cada vez yo me atrevería a decir que gana adeptos a marchas forzadas. Vamos a comprobarlo de todas maneras con su director. Hablamos de la Filmoteca y hablamos de Jesús López. Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Me he atrevido yo a aventurar esto de que cada vez la Filmoteca gana más seguidores y más adeptos. Yo hablo por lo que veo cuando paso por las noches por el Altozano y muchos días pues hay colas de gente muy numerosas. No sé qué me puedes avanzar tú. Sí, afortunadamente hay hambre. Había hambre ya de películas de calidad, sobre todo, porque el gran problema que se encuentra el aficionado al cine es que vivimos en una sociedad donde actualmente es complicado encontrar las películas de calidad. Es decir, vamos a lo comercial. Sí, sobre todo porque nos venden una cosa y luego lo que vemos es otra. Entonces, bueno, pues encontrar títulos que sean atractivos porque realmente sean buenos no es tan fácil. Y los encontramos evidentemente en la Filmoteca de Albacete. Procuramos. Sí, eso es verdad. Y ahora vamos a hablar de títulos que hemos podido ver a lo largo de estos últimos meses allí, pero a priori a nivel de sensaciones, evidentemente sabemos que no se habla de cifras ni de datos hasta que no cerráis el capítulo completo. Sí, hasta en diciembre enero. que cerremos no sabemos cuántos espectadores hay, pero sí que es verdad que bueno, habitualmente por estas fechas ya se nota y sí que hay un cierto repunte a la alza de espectadores respecto al año anterior, y el año anterior ya lo hubo respecto al anterior. Eso iba a decir, porque este mes de enero, cuando se presentaban los datos de 2012 junto al concejal de Cultura, pues ya veíamos que se había producido un ascenso considerable de en torno al 10% en el número de espectadores con respecto a 2011, y esto, que me parece algo digno de subrayar, nos situaba muy parejos a las filmotecas de otras ciudades que puedan tener ya cierto peso. De otras comunidades, porque no hay que olvidar que las filmotecas, salvando dos casos, uno precisamente es el de Albacete, el otro es Zaragoza, el resto de filmotecas que hay en España son regionales. Por lo tanto, solo hay, o solo habría, espacio en esta nación nuestra para 17 filmotecas. Entonces sí, es cierto que sobre todo pues intentamos cuidar esa programación para que haya un servicio que sea acorde con lo que el público también desea, no solamente con lo que les ofrecemos, porque queremos ofrecerles en función de los ciclos que en cada momento hay en el panorama de filmotecas de España, sino también ofrecer aquello que el público de Albacete, por desgracia, antes disfrutaba, hoy no tiene esa posibilidad de disfrutar porque los cauces, antes había muchísimas salas y ahora se han reducido mucho. ¿Cuáles crees que son las claves del éxito de ese incremento constante, paulatino del número de seguidores? Pues una sobre todo es el espacio. O sea, el espacio hay que entender que yo creo que es la primera recuperación que hizo la Filmoteca, es el Cine Capitol, y el espacio donde está ubicada, que es el Altozano, es el corazón de la ciudad, pues propicia muy mucho que haya una gran cantidad de espectadores que se acercan por la inmensa comodidad que supone el cine en el centro, que es algo que se ha perdido en todas partes, en pos de los grandes centros comerciales, donde se han convertido básicamente en espacios, en expositores, más que espacios, donde exponer una serie de productos, y el cine se ha convertido en uno más de ellos. Pero el cine es una actividad que no es igual que ir a comprarte unos zapatos. El cine requiere de una comodidad a veces que se perdió un poco con ese aspecto que tuvo más comercial del cine de grandes centros, y que por lo tanto pues en muchas ciudades se perdieron los cines de centro y que ahora pues están intentando recuperarse en algunas ciudades también. Pues aquí tenemos todavía la posibilidad de que en la Filmoteca, afortunadamente, hay pocas filmotecas que tengan su sede en el centro de la ciudad. Sí. Una es la de Valencia, por ejemplo, la Filmoteca Valenciana está en el Rialto, en plena plaza del Ayuntamiento, y también aquí en Albacete tenemos la posibilidad de que esté en pleno centro, en el espacio emblemático, el epicentro de la ciudad. Pues es digno de destacar no solo que se dé esa circunstancia, sino que también los albaceteños pues nos demos cuenta y lo sepamos reconocer y sepamos aprovecharnos, en el buen sentido de la palabra, de esa posibilidad que nos ofrece la Filmoteca. Podríamos decir que este espacio de Albacete es el único que en estas circunstancias de crisis, cuando todo va mal y todo va arrojando datos cada vez peores o cuando menos parecidos a los de antaño,
es el único lugar en el que encontramos datos cada vez más positivos, por lo menos en cuanto a número de espectadores. Bueno, es que el Capitol es un superviviente nato. O sea, es que qué bien que se pueda decir esto, claro. y que sea además con algo que está tan íntimamente relacionado a la cultura, porque en tiempos de crisis casi que lo primero que se viene abajo es esto. Sí, bueno, también hay que entender que ofertamos unos títulos que no tienen mucho que ver con lo que se ofrece en ningún otro aspecto de la ciudad. O sea, o vienes a Filmoteca a verlos, no los vas a encontrar en ningún otro sitio. O vienes a ver, incluso aunque sean películas de relativa proximidad en el tiempo en cuanto a su estreno comercial, las ofrecemos en versión original, subtitulada, y eso es algo que no se va a encontrar en ningún otro espacio. Por lo tanto, también hay gente que quiere ver las películas en VO, y a eso añadimos gente que, bueno, pues que como decíamos antes, pasa por el centro y entra, ¿no? Y a eso también hay que añadir, pues también volviendo a lo que decíamos del Capitol, pues que desde 1934 es un espacio que ha visto pasar muchísimas cosas. Ha visto pasar la República, ha visto pasar el franquismo, ha visto pasar la transición, ha visto toda esta democracia, ahora está viendo esta crisis, y siempre ha sobrevivido y siempre lo ha hecho muy bien. Me Siempre gusta ha eso ido de que lo ve hacia adelante. pasar. Sí, lo ha visto pasar por delante desde entonces. Y claro, digamos que es un espacio que está preparado para afrontar una crisis como esta, afortunadamente, porque como decíamos, superviviente nato, y se ha posicionado en algo que no, seguramente si se ofertase cine convencional o cine comercial, pues no tendría la aceptación ni estaríamos creciendo en espectadores. Es un espacio preparado para afrontar una crisis, y es un espacio preparado también para ayudarnos a todos a superar esa crisis, al menos a sobrellevarla de mejor manera, que es fundamental. Sí, también, y sobre todo también es un espacio ahora en estos tiempos de crisis en los que procuramos que ese espacio también sirva de algo, no solamente porque quien acude a la Filmoteca se encuentre con unos precios reducidos, pero eso también ocurría en tiempos de bonanza económica. O sea, no es que ahora nos hayamos puesto a ofrecer precios más baratos por una razón concreta, sino que son los precios habituales que tiene cualquier filmoteca en España. Por ejemplo, la Filmoteca española, la Filmoteca Nacional, la Filmoteca que está ubicada en el Cine Doré de Madrid, pues tiene unos precios de 2,50 €, y aquí tenemos dos. La Filmoteca que más caro cobra en España está cobrando alrededor de 3 €, la más barata, la de Andalucía, cobra 0,90. O sea, estamos hablando de precios que se mueven entre 1 € y 3, ¿no? Y nosotros estamos justo en la mitad, con 2 €, o con 1,50 para aquellos que tienen algún tipo de carnet de estudiante, de jubilado, en fin. Y te decía esto, bueno, pues porque básicamente no solamente se trata de que ofrezcas ese cine por ese precio, sino también porque del hecho de que una vez que estamos, por ejemplo, en esta crisis, Filmoteca con esos precios también intente que el público que se acerca pueda hacerlo colaborando con los demás. Es decir, porque todavía hay gente que ni siquiera puede pagar esos 2 €, y por lo tanto está muy bien, por lo menos a nosotros nos lo parece, que el espectador que viene a Filmoteca se implique con quien no puede hacerlo, con quien no puede ir. Y que a veces, pues como estamos haciendo ahora, por ejemplo, con la campaña del Banco de Alimentos, pues que en vez de acudir pagando 2 €, lo haga a través bueno, pues del canje de su entrada por alimentos que luego van al Banco de Alimentos, evidentemente. ¿Qué resultados está teniendo esta iniciativa que se ponía en marcha a comienzos de esta temporada? Bueno, pues en muy poquito tiempo vamos a saber exactamente cuántos kilos han sido los que en esta primera fase de la campaña han llegado al Banco de Alimentos, ya que serán ellos los que nos lo indiquen con todo lo que han recogido, pero ha sido una muy buena acogida, sobre todo al principio, supongo que también porque se impulsó desde los medios de comunicación, se supo más. Ahora la recogida es menor, pero también es cierto que también la afluencia en Filmoteca también ahora es menor, pero en el mes de abril, por ejemplo, pues más de 1.000 kilos de alimentos se recogieron seguro, ¿no? Porque ¿El mecanismo cómo es? Porque de martes a jueves funciona esta posibilidad, ¿no?, de ayudar a través de pues un paquete o pues lata de... Pues es un mecanismo muy sencillo. Es simplemente, aquí no decimos usted va a acceder con esta película o con tantas entradas va a poder usted acceder o reservamos una serie de butacas que van a ser para aquellos que vengan. No, simplemente de martes a jueves. De martes a jueves, martes, miércoles, jueves, sea la película que sea, pertenezca al ciclo que pertenezca, organice el ciclo una entidad más privada, como pueda ser una asociación, o la organice, no sé, la Universidad de Castilla-La Mancha, que también colaboramos bastante con ellos, lo organice quien lo organice, o lo organice la propia Filmoteca, el espectador puede acudir y lo único que hace es pasar por taquilla y recoger un vale que le acredita para entrar con esos alimentos. Y con ese vale, que lo único que hacemos con eso es comprobar el aforo, que no se llene más de lo que debe, pues el espectador, en vez de pagar, como digo, con dinero, paga con esos alimentos, y los alimentos pues los deposita en un carrito que hay en la entrada, y esos carritos los viernes los recoge el Banco de Alimentos. ¿Y cómo surgió esta idea? Esta idea que es novedosa y que pues tiene mucho también de
de sacrificio y de solidaridad por parte de quienes formáis Filmoteca. Bueno, surge porque hay necesidades actualmente, hay muchas necesidades, como todos Sí, pero hay sabemos, muchas otras estancias que miran hacia otro lado en vez de responder de esta manera. Sí, pero es que, a ver, hay gran cantidad de organismos que están haciendo y están intentando colaborar a solventar esta crisis. Lo que ocurre es que cuando tú cobras ya en taquilla un precio tan asequible como son 2 euros, decir, por ejemplo, que íbamos a donar, pues no sé, la recaudación de los martes va a ir íntegra, no deja de ser algo que es casi simbólico, porque al final no implicas al espectador, no implicas a la persona. Y lo importante en esto no es tanto los kilos de alimentos que recojamos, mejor dicho, que nosotros pudiésemos aportar por nuestra cuenta, sino el hecho de que el espectador se implique en la campaña y el espectador diga, oye, voy al cine, pero es que hoy voy a ir al cine y en vez de llevarme dinero voy a coger, pues del armario que tengo de la despensa, voy a coger 2 kilos de lentejas y 1 de arroz o unas latas de atún y lo voy a llevar a Filmoteca, y con esto voy a pagar mi entrada, entre comillas, pero a la vez sé que estoy disfrutando de la película. Es decir, no estoy simplemente colaborando, sino que además voy a hacer algo que ya para mí era cotidiano, porque tenía previsto ir a ver esta película. Por lo tanto, implicas también al espectador, que es nuestra idea. Porque la otra opción, pues digamos que es una opción que se ha hecho toda la vida, ¿no? Los maratones solidarios o cualquier tipo de... vamos a hacer hoy la recaudación íntegra, o vamos a hacer entrada libre, o vamos a hacer, como hemos hecho muchas veces, colaboraciones con entidades benéficas en las que ellos puedan venir, asistir de modo gratuito. Esto nos parecía que era más bueno, favorable para implicar al espectador. Pues una gran idea que ojalá tenga grandes resultados y se pueda ir manteniendo en el tiempo. Jesús, tú que tienes pasión por esto de cine de toda la vida, ¿crees que estamos en una ciudad en la que hay cultura de cine, en la que hay amor, no como el tuyo a esos niveles, pero por el séptimo arte y por sobre todo este tipo de cine que ofrecéis en Filmoteca? ¿O el público es muy porque de ideas fijas y más... y además, para tener en cuenta el amor o la cantidad de cinéfilos, entre comillas, que pueda, o de cinéfagos también, ¿no? Porque como decía el crítico Jesús Palacios, hay cinéfilos y cinéfagos, que son los que lo ven todo. Bueno, pues para entender hasta qué punto hay gran cantidad de admiradores del cine en nuestra ciudad, pues hay que comprobar, por ejemplo, que decías bien antes, las cifras, por ejemplo, de Filmoteca de Albacete, que están muy parejas, muy similares, apenas no llega a 2.000 espectadores menos que la Filmoteca Valenciana, que la Filmoteca de la Comunidad Valenciana, y que es la Filmoteca de Valencia, al fin y al cabo. Por lo tanto, una ciudad como Valencia, que tiene muchísimos más habitantes que Albacete, pues tiene unas cifras de asistencia muy similares. Lo que implica también que aquí hay un gran deseo de ver cine, y un gran deseo de ver cine de calidad. Cierto es que a lo mejor no son los mejores momentos para el cine comercial, eso sin duda, porque también es cierto que las propuestas, bueno, pues se agotan, ¿no? Y parece que cada semana tenemos una película de superhéroes, cada semana tenemos una película de efectos especiales, y eso, pues hay una gran parte del público pues que ya se ha cansado de verlo, y reencontrarte con Woody Allen o con Fritz Lang o con un ciclo como los que estamos haciendo actualmente, bueno, eso, cine y psicología, por ejemplo, ¿no? Ciclos temáticos, o ciclos sobre esas películas que no ganaron el Oscar nunca, ¿no? o que lo perdieron, o aquellos ciclos temáticos donde de alguna manera pues tienes en parte la calidad garantizada, que no el que te guste, ¿eh? Eso hay que decirlo siempre. La calidad está garantizada, procuramos que lo esté, pero la película puede no gustarte nada, ¿eh? Hace poquito salían varios espectadores diciendo, pues esto de Pulp Fiction no era tan bueno como decían. Para gustos los colores. Efectivamente, ¿no? Te puede no gustar, y hay películas estupendas que bueno, pues objetivamente ves que tienen gran calidad y que luego pues al espectador pueden gustarle más o gustarle menos o no gustarle absolutamente nada. ¿Jesús López va mucho al cine comercial? Pues antes iba mucho más al cine comercial, porque había películas, digamos, se estrenaba más, se estrenaba casi todo en nuestra ciudad. Ahora tenemos un problema, y es que no se estrena todo en la ciudad. Entonces, bueno, pues el reducir esa oferta pues hace que vayamos a ver las grandes películas que estrenan por temporada, y algunas pues no va, sinceramente. Como decía antes, yo soy una de esas personas que, por ejemplo, ha llegado un punto en que me he saturado de superhéroes. Por ejemplo, ver cada semana las aventuras de un nuevo superhéroe en la pantalla, antes estaba muy bien, llegaba uno cada año y lo veías, vamos a ver a Spiderman. Es que son rachas, yo creo, cuando se da por una cosa pues ya...
Se exprime hasta que ya... Sí, esto es así, pero llevamos ahora una racha pues como de muchos tiempos, pero por ejemplo, una de las grandes películas del año pasado es una película de superhéroes, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, es una magnífica película de lo mejor del pasado año, protagonizada por un superhéroe, pero no es una película de superhéroes, en fin, de todo hay. Ahora estamos esperando a Superman, también de Nolan. Sí, a ver qué pasa con esa película. Ahora que tenemos el 75 aniversario además encima de Superman y que es una oportunidad de renovar el mito en la pantalla, no va a ser como el de Christopher Reeve, eso seguro. Seguramente no, pero bueno, ahí lo esperaremos a ver. ¿Qué pasa con el cine español? Que o se ama o se odia, parece ser. El cine español pasa algo, lo vamos a decir así, sin pelos en la lengua, pasa pues que está muy politizado en nuestro país. Sobre todo porque además... sí, pero queda igual, incluso el gobierno que esté, siempre estamos en la misma situación. Sí, porque además hay una campaña mediática que habla y muy mal del cine español. Y es una campaña injusta, eso sí que hay que decirlo. O sea, se habla, por ejemplo, de subvenciones. El cine español es que está subvencionado. Sí, y la Federación Española de Fútbol. Y la gente va al fútbol. Y la gente no le preocupa en absoluto que el fútbol deba miles de millones a la hacienda pública. En absoluto. Y que probablemente no se los vaya perdonen, a pagar. Efectivamente, y que se los vayan a perdonar. Cuando estamos hablando de una industria por la que se conoce, la del cine, por la que se conoce nuestro país, más allá de nuestras fronteras. Por ejemplo, esta semana ha sido portada en numerosos diarios y semanarios americanos Almodóvar con su último estreno, con su última película, que aquí vimos ya, Los amantes pasajeros. Bueno, pues conseguir esa campaña de publicidad hacia un producto cultural español, como es esa película en concreto, es evidente que es Almodóvar y que lo consigue por eso, pero ojo, que conseguir eso, si no fuese Almodóvar, habría que pagar mucho dinero para conseguirlo, para tenerlo. Hay numerosos festivales que se montan, que el Ministerio de Cultura monta en el mundo, pues para que se conozca el cine español. Sin embargo, luego, de puertas para adentro, parece que el cine español, pues, ¿el cine español es malo? No, si fuese malo, no habría 2, 3, 4, 5 películas al año que nos parecen a todos muy buenas. ¿Que son 5 nada más? Sí, pero es que se hacen 100. Son 5%. ¿Cuántas películas americanas se estrenan al año? En torno a 2.000, 2.500. ¿Cuántas recordamos cuando acaba el año? 12, 15, 20. Pues ya es menos de lo que supone el cine español. La gran diferencia puede ser pues que en Hollywood el cine es un negocio. Aquí lo vemos todavía... O es cultura, entonces... Sí, pero quizá porque no en toda Europa entiende que el cine, además de retratarnos tal y como somos sociológicamente, pues también sirve para mantener ese retrato, o sea, para convertirlo en la propia cultura de nuestro continente. Y las películas francesas, italianas, alemanas, las noruegas, las finlandesas, las rumanas también, que ahora están de moda el cine rumano, las británicas desde luego, y en concreto también las españolas, pues son un reflejo de lo que es la cultura europea. Eso los americanos también lo hacen y muy bien, pero si es que aquí hace 50 años no se comían hamburguesas y los americanos nos las han exportado única y exclusivamente con el cine. O sea, nosotros veíamos como que y nos pareció muy normal que abriese el primer McDonald's en nuestro país. Nos pareció normalísimo porque llevábamos años viéndolo en el cine americano. Igual que nos pareció normal pues muchísimas cosas que vemos en el cine americano y que luego las vemos en la calle y nos parecen normales porque absorbemos la cultura. Halloween nos lo han traído y se veía en el cine americano continuamente. Hay películas que se llaman incluso así, La noche de Halloween, y Halloween 2, 3, 4, hay 9 películas o 10 de Halloween. Bien, eso nos parece absolutamente normal y lo adoptamos, lo asumimos con absoluta normalidad. Sin embargo, cualquier fiesta de un pequeño pueblo o cualquier evento que se organice en un pueblo de Castilla-La Mancha, por ejemplo, como fue el caso de Flores de Otro Mundo, película de Itziar Bollaín, donde se veía una de esas caravanas de solteros que había, ¿no? Bien, pues bueno, llamaba muchísimo la atención y se decía, ¿qué cosas? Bueno, pues se llevaba haciendo mucho tiempo aquí, ¿no? Y no pasa nada. Es reflejo de nuestra cultura y habría que intentar que cuando vemos algo que hacemos nosotros también nos parezca que lo hacemos bien. También es cierto que, como decíamos antes, se ha politizado mucho y que hay una campaña mediática que está hablando mal del cine español pues por subvenciones y sobre todo por enemistad con gran parte de los actores y creadores del cine español. Que, por ejemplo, unos se han declarado de izquierdas, otros se han declarado de derechas y se dice, ya, pero es que yo voy a ver una película de
de los americanos y no, es que usted o no se entera o no se quiere enterar. Pero los americanos que sí lo saben, les da igual. Los americanos van a ver películas de Sean Penn, que es un señor que fue a ayudar a Hugo Chávez y que estuvo en Venezuela y que apoyó el régimen casi dictatorial venezolano y bueno, y estuvo ahí. Y los americanos luego van a ver sus películas sin problemas, y no digamos de los españoles. Nosotros somos un poquito peculiares. Es decir, si nosotros hacemos una película de la guerra civil, al día siguiente, que no se hacen tantas como se dice, al día siguiente el público dice, la ve en cartelera y dice, no, yo no voy a ver esto, otra película de la guerra civil. Y sin embargo ven al lado Lincoln o Salvar al soldado Ryan y entran a ver la gran película de la Segunda Guerra Mundial o la película de la Guerra Civil Americana, que fue la Guerra de Lincoln, que ha hecho en España pues más espectadores que ninguna película española de este año prácticamente, ¿no? Y es curioso. Al espectador español no le importa ir a ver una película sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Vietnam o sobre la Guerra de Secesión Americana o sobre la Guerra Civil Americana. Sin embargo, ir a ver una película de la Guerra Civil Española le parece cansino y que ya está bien, que por qué hacemos tantas películas sobre la Guerra Civil. Yo eso no lo acabo de entender. O sea, tendríamos que decir todo el rato lo mismo. Oiga, otra de la Segunda Guerra, otra de Hitler. ¡Buah! Estamos ya... Pues de Hitler se hacen todos los años un montón de películas. Y sobre los nazis en Estados Unidos un montón. ¿A ti te parece bien que, por ejemplo, se aprovechen, porque ha sido muy criticado últimamente, se aprovechen citas así como puedan ser los Goya, etcétera, para que el colectivo, no solo de actores, sino también productores, directores, etcétera, pues aproveche para lanzar sus reivindicaciones y se politice también un acto como ese? Me parecería bien o mal siempre y cuando se critica eso también se critique cuando lo hacen los americanos. Es decir, hace unos años le dieron el Oscar a Michael Moore por la película Bowling for Columbine, aquella película que hablaba sobre la matanza en el Instituto de Columbine. Cuando salió a recogerlo dijo shame on you, Bush, y tal, avergüéncese, señor Bush, lo que está haciendo usted es horrible, la guerra de Irak no es necesaria, es una vergüenza, nos avergüenza a todos los americanos. Al final se lo llevaron además, bueno, prácticamente pues ya se había pasado de su tiempo y tal. Bueno, pues al día siguiente los medios españoles, ninguno hablaba de vergüenza porque se hubiese utilizado los Oscars como como un podio para hablar contra Bush. Sin embargo, en nuestro país, si lo hacen los Goya o lo hacen los premios Max de teatro, pues automáticamente los criticamos. Y claro, nunca nos acordamos de que, bueno, pues para hablar del genocidio indio, Marlon Brando no recogió su Oscar y mandó a una india a decir qué tal, o no nos acordamos que para hablar de la guerra de Vietnam, Jane Fonda cuando presentó un Oscar, o lo recogió, no lo recuerdo, salió con, bueno, pues con aires activistas y dijo lo que pensaba. No nos acordamos de cómo Susan Sarandon habló de la pena de muerte y de que había que erradicarla en Estados Unidos. De todo eso no nos acordamos. Tampoco nos acordamos de cómo Brigitte Bardot hablaba contra las cazas de animales, contra las pieles en los César franceses. Absolutamente todos los premios que se conceden, y que son además premios gremiales, no hay que olvidarlo, son premios que se conceden entre ellos. Que los ponga una televisión es cosa del marketing, ¿no? Pero son premios gremiales. Y no habría que olvidar nunca que lo hacen en absolutamente todas las entregas de premios prácticamente que se conceden en el mundo. Cuando no hay ningún problema, pues normalmente esa gala discurre sin problemas. Cuando hay algún problema que preocupa a aquellos que están entregando o no entregando los premios, hombre, alguien decía este año, es que Candela Peña, que la pusieron a caldo porque dijo que lo de los hospitales. Los hospitales y tal, bueno, es que Candela Peña llevaba 3 años sin trabajar, 3 años en paro, no la habían llamado ni para teatro, ni para cine, ni para televisión. Que cuando se habla de los actores que tienen tantísimo dinero y que los actores, bueno, pues que son lo peor porque hablan a favor de según qué cosas y luego viven de otra manera, pues hombre, de esos puede haber 2 o 3 que también tienen derecho a pensar lo que quieran, ¿eh? Ojo, yo pienso que Bardem o Penélope Cruz, que son los actores actualmente más exitosos de nuestro país, que cobran muchísimo dinero por película, ojo, por película en Estados Unidos, o por hacer un James Bond, como ha hecho Bardem, pero cuando vienen aquí tienen que someterse adaptarse, ¿no? al dinero que se paga en España. Que luego vivan de una manera o de otra y digan unas cosas u otras, pues me parece más o menos también normal y tienen todo su derecho. Ahora, que tengamos en cuenta lo que cobra un actor español, que creo que decían que Candela Peña por 2 sesiones nada más, 2 sesiones para hacer, porque trabajó solamente 2 días en la película, pues 600 euros cobraba, no sé si los 2 días o cada día. Y en todo el año había ganado 600 o 1.200, dependiendo de... Sí. En todo el año ganó 1.200 euros. Gustavo Salmerón, que es otro actor muy conocido, hasta hace unos años, pues lleva 2-3 años en paro.
Y hace un par de días conocíamos que ha colgado un vídeo en YouTube, se ha grabado a sí mismo pidiendo trabajo. Por favor, denme trabajo, porque trabajo de lo que sea, y él dice en el vídeo, dice, aunque sea de actor. Las cosas son como son, y no hay que olvidar nunca en qué país vivimos, y no hay que olvidar nunca que el cine no es Hollywood, que hay más, mucho más cine, y que el cine es Resines, es Bardem, y también es, pues por nombrar gente de nuestra ciudad, pues Juan Maci Fuentes, que ha hecho cine, o por ejemplo cualquiera de los actores que ya son actores de Los Charantes, que también han hecho cine y no cobran ese dineral. Estamos hablando de una industria que paga lo que puede pagar, ni más ni menos. Si vamos a ver menos nuestras películas, pues menos podrán cobrar, eso es evidente. O sea, cuanto menos dinero recauden nuestras películas, menos podrán pagar los productores a aquellos que las hacen. Y detrás de los que las hacen hay además una cantidad de oficios inmensa. Hablamos de eléctricos, hablamos de técnicos de sonido, técnicos de imagen, hablamos de laboratorios que viven exclusivamente de eso. Hace poco se sabía que los laboratorios españoles que se encargaban hasta ahora de los etalonajes y de parte de lo que es la postproducción de la película, pues van a cerrar porque es imposible pagar en España y se van a ir a otros países. Y tendremos que hacer nuestra película y llevarla luego a Francia o a Inglaterra a que se termine allí, porque aquí no se podrá hacer. Es una lástima. Hablando del futuro también, ¿crees que el cine tiene en nuestro país futuro a nivel de oportunidades que se le puedan dar a los jóvenes, que hay muchos con talento para dedicarse al cine, pero que tienen muy difícil el encontrar esa mano que se necesita a veces para llegar hasta lo más alto? Sí, ahora además nadie puede ser Almodóvar, pero ahora va a haber una criba importante, porque durante los últimos años hemos vivido un boom, porque había ayudas a la primera película, y ahora pues están desapareciendo las ayudas. Entonces va a haber una criba donde va a triunfar aquel que consiga ciertos apoyos, y aunque triunfe puede que la película no dé un duro. Entonces nos vamos a encontrar con lo que siempre han dicho, cada vez que tenemos un invitado en Filmoteca, un director sobre todo, nos lo dice, lo difícil no es hacer la primera, lo difícil es hacer la segunda. Porque como la primera no funcione, la primera puede ser maravillosa, puedes haber hecho una obra maestra, una película estupenda, que todo el mundo de la crítica que la vea diga qué buena es, pero si no va nadie, el productor no va a confiar en ti para la segunda, ¿no? Y además ya no hay ayudas del Ministerio a la segunda película, solamente la ayuda es para la ópera prima. Por lo tanto, tampoco te ayudan a hacer la segunda. Por eso digo que va a haber una criba importante ahí donde va a haber menos posibilidades de acceder. También es cierto que ahora hay sistemas como el crowdfunding y todo esto que se está montando ahora, que ya existía antes, porque Orson Welles venía rodando con lo que le dejaban los amigos desde los años 40, pero en fin, esto tampoco se cuenta nunca. Ahora parece que todo lo hemos inventado en el siglo XXI. Pues sí, supongo que llegará un momento en el que habrá un sistema de acceso al cine que sea por puro meritaje, y que ese meritaje sea pues a través de canales como Internet, y donde el público descubra un creador porque en Internet se dé a conocer, y eso ya ha pasado con cantantes muchas veces, lo hemos visto, hasta Justin Bieber salió así, y supongo que también con el tiempo algún cineasta importante surgirá de Internet, pero eso es la parte buena y la parte mala que también tienen las redes. O sea, todo el mundo tiene acceso, por lo tanto hay muchísima más gente que te ofrece que veas lo que ha hecho, y ciertamente, claro, también, si antes había 30 cosas que ver y de las 30 había una buena, ahora habrá 3.000 que ver y una o dos buenas. Pero bueno, así se recupera de alguna manera lo que es la esencia, el fondo del cine, de lo que vale de verdad. Sí, se dice que ahora es más democrático con esto de... Bueno, eso se dice, ¿no? Sí, que el cine ahora se ha vuelto más democrático porque, bueno, con una camarita de Internet pues se puede hacer algo. Vamos a volver a Filmoteca, porque durante estos últimos meses, desde que arrancaréis la temporada a comienzo del año, pues han pasado muchos títulos por ahí. Comenzabais con el ciclo de las diferentes versiones del mito de Bram Stoker, Drácula. También teníais la presencia de varios títulos de Fassbinder, una nueva semana de cine italiano, ciclo dedicado a Haneke, que imagino que será de lo que más éxito ha tenido, con títulos como La pianista o La cinta blanca. También el dedicado a Griffith, con varios de sus cortos. Bueno, es que hay sin fin de actividades que habéis promovido a lo largo de estos últimos meses. Pero ¿cuál crees tú que es el trabajo que más te ha satisfecho poder haber visto ahí en la pantalla de Filmoteca?
Pues yo creo que ahí me pillas, ¿eh? No sabría qué decirte, porque yo creo que casi todo, Tú te abonas a todo, casi ¿no? todo tiene una parte, ¿no? que me gusta, ¿no? Hay cosas que no me gustan, me refiero que no soy yo muy fan, por ejemplo, de hacerlas, o no iría yo a verlas, pero las hacemos porque sabemos que hay público que quiere verlas, ¿no? Por ejemplo, también. Por eso digo que lo que intentamos es que durante la programación vamos a restringirla a una semana, en una semana de programación, que son 5 días, de martes a sábado, pues que como mínimo haya una película entre las 6 habitualmente que se proyectan, son 5 días con 6 películas habitualmente, que haya como mínimo una película que te pueda gustar a ti o al espectador que sea, ¿no? Que el espectador llegue y que entre las 6 encuentre una que le guste. Un abanico de posibilidades. Claro, y que esa panoplia de títulos nos ofrezca un poquito de todo, que sean desde películas más recientes hasta películas más antiguas. Nombrabas ahí, pues por ejemplo, ese ciclo de Drácula. Bueno, pues tiene la gracia de que vimos películas de los años 30, de los 50, o la última de los 90 Bueno, en abril tenéis también hasta La Quimera del Oro, creo que estaba... Sí, o el ciclo Griffith, que decías antes, que es un ciclo de películas todas de entre 1910 y 1915 aproximadamente. Creo que la más tardía era del año 25. Creo que fue la última que pusimos de Griffith en cuanto a época se refiere, en cuanto a año. Entonces, también es bueno que se pueda ver todo, desde ese cine también a cine más reciente, porque lo que no podemos tampoco obviar es que una filmoteca, cuando se sitúa en una ciudad, pues por ejemplo como es Madrid o Barcelona, donde hay una gran oferta cultural y cinematográfica, pues el espectador puede elegir entre ir a ver Los Vengadores 7, o vamos a poner un ejemplo más sencillo, entre ver King Kong, la última, ¿no? Imaginemos que estamos en el estreno de la de Peter Jackson, ¿no? En la nueva versión de King Kong, entre ver ese King Kong o ver el antiguo. Tienen esa opción. Totalmente. Sin embargo, lo que no podemos hacer es en pequeñas ciudades, como el caso de Albacete, que es una ciudad más pequeña, pues que al espectador esté obligado a elegir entre Los Vengadores o una película de Griffith de 1913. Y que entre 1913 y 2013 no haya nada en la cartelera. No, entonces procuramos que en esa semana haya un poquito de todo y que se pueda ver una película de 1987 y del 92 o del 2013 si cuadra con algún ciclo o si es un repaso a lo mejor del año, que también lo hacemos, ¿no? Entonces, bueno, pues esa idea... Pero que no te has mojado, no me has dicho qué es lo que más te ha gustado. No, ya te digo que hay un poquito de todo, pero me gusta, por ejemplo, lo que decías, el ciclo de Drácula me gustó por eso, porque pudimos ofrecer, es la segunda vez que lo hacemos, el año anterior lo hicimos con Sherlock Holmes, la idea de poder ofrecer cómo se ha visto al mito de Drácula desde 1930 y algo, porque creo que desde el 23, porque pusimos el Nosferatu de Murnau, pues desde los años 20 hasta el 92, que fue la última película de Drácula que pusimos. Entonces, casi un siglo entero para ver adaptaciones de Drácula. Y lo mismo hicimos con Sherlock Holmes, por ejemplo. Y esos ciclos, ahora que lo dices, sí, a mí me gustan. Porque el personaje es el mismo, pero lo ves de 5 o de 6 maneras diferentes. Y siempre le encontrarás el punto en común, ¿no? Sí, además vas viendo cómo los tiempos cambian, hacen que veamos a un Drácula de una manera o de otra. Christopher Lee es, por ejemplo, hace un Drácula más, vamos a llamarlo, erótico, más atractivo, más... y bueno, pues el primer Drácula de Bela Lugosi pues es más teatral, y luego pues vemos un Drácula absolutamente maravilloso como es el de Coppola, el de Bram Stoker, ¿no? Teníais una idea, a mí me ha parecido buena. No estuve, imagino que ojalá la repitáis y podamos disfrutar con ello, pero esto de que y el Oscar no es para, con esos títulos que perdieron o que no competían ni siquiera en algunas de las categorías en las que se ha consensuado que el premio fue para otras que eran peores. ¿Cómo ha funcionado y sobre todo cómo nació la idea de crear este ciclo? Curioso y creo que interesante. Pues es un poco como decía Family Cansado. O sea, lo importante no es ser campeón, es ser subcampeón. Porque es cuando luces. Dices, no, es que yo fui subcampeón de... Sí, bueno, pues hombre, tampoco es eso, pero sí es verdad que a lo largo de los años pues venimos recordando películas clásicas o grandes actores, enormes actores, que hoy son mitos y que volvemos la vista atrás y decimos, bueno, pero fíjese, que este señor... esto que vemos todos los años y que tanta publicidad se le da, que son los Oscar, pues no consiguió el Oscar. Nunca. O no estuvo ni siquiera nominado, ¿no? Cary Grant. Que eso pasa mucho, claro. Si nos damos cuenta. De los grandes mitos del cine, pues estamos hablando de Cary Grant, por ejemplo, de James Mason, que tenemos ahora una película bien suya, o de, que quizás menos conocido, pero Cary Grant, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, todos conocidísimos y ninguno
obtuvo jamás el Oscar, hablamos de Oscar competitivo. Sí, que no sea en competición. honorífico, etc. Sí, es un poco como en nuestro país José Luis Cuerda, no tiene el Goya. Es verdad. Nuestro José Luis Cuerda no lo tiene, pero hay películas suyas que lo han ganado. Por ejemplo, El Bosque Animado ganó el Goya a la mejor película, no tiene el Goya al mejor director. Pues lo mismo, Kubrick no tiene el Oscar al mejor director, tampoco lo tienen por ninguna película suya. Hitchcock consiguió que una película suya consiguiese el Oscar, que fue Rebeca, pero no estuvo entre los ganadores jamás del Oscar. Y sin embargo, pues hay muchísimos ganadores que están olvidados completamente, que nadie recuerda ni quiénes fueron siquiera, ¿no? Entonces nos parecía bien, nos parecía que era un ciclo que podía estar bien, ¿no? Sí. Y recordar esas películas, por ejemplo, Cabaret, que la vamos a ver dentro de unos días. Cabaret es una película mítica, claro. Ahí ya es un título que a lo mejor no se adapta tanto a lo que eran las bases de nuestra idea, que era películas que ganaron o que no ganaron, y que hoy hay un consenso general de que debieran haber ganado. Hombre, el año que ganó Cabaret, o sea, que perdió Cabaret, ganó El Padrino. Para ti ganó, ya lo acabas de decir. No, ganó El Padrino, ¿eh? Os digo que es que ese año era complicado. O sea, pero hay muchos años donde dices, pero ¿cómo pudo ganar esto? ¿Cómo no te esperas unos meses, no? No, claro. O sea. A presentarla. Jesús, ¿qué se ha hecho a nivel de esfuerzos desde Filmoteca? Es algo que se viene trabajando desde hace tiempo, pero imagino que seguís con el tema, por fomentar y acercar lo que es la cultura del cine también al público juvenil y sobre todo al infantil, y acercarlo también a la Filmoteca. Pues desde hace como 3-4 años, creo, aproximadamente, quizá algo más, puede que sean 5 ya, venimos haciendo Filmoteca en Familia, que es un programa mensual, una película al mes, los sábados, donde también además intentamos recuperar las matinales, que es algo que estaba perdido, y ofrecemos matinal por la mañana y la misma película por la tarde, a las 5 de la tarde o 5:30, en fin, horario vespertino. Bueno, es una forma también de acercar a los más pequeños el cine y hacerlo con películas diferentes de las habituales. También incluimos películas más recientes o más Disney, entre comillas, que también hay Disney, pero películas como El Ilusionista, que son películas menos conocidas y que son estupendas, se han visto este año y han estado ahí. Película francesa que es recomendabilísima y es casi más adulta, ¿no? O con lo que hacemos desde luego en Navidad con el Festival de Cine Infantil y Juvenil. El Festival de Cine Infantil y Juvenil además es como la manera de acercar el cine en formato gran festival, ¿no? Todos los días hay películas diferentes para los chavales, todos los días. Entonces, con matinal por la mañana, con sesiones por la tarde, la idea es que los chavales vean el cine desde pequeños, cuando se acercan. Es un festival muy propio para ir por primera vez con tus hijos al cine. Porque además también pasamos cortos, los más pequeños, cuando digo más pequeños es los más pequeños, o sea, de todo, pues a lo mejor no aguantan una película de 1:30 o de 1 hora y 20 minutos, y acercarlos a los cortos pues es diferente, porque ellos van a ver el corto y si se aburren los sacas, que no pasa nada después de uno antes de que empiece el siguiente. La que armasteis con Tadeo Jones en Navidad, yo creo que fue... La que armaron, la que armó el público. La que armaron ellos. Porque luego yo la creo que tuvisteis que poner más. No, es que luego la volvimos a pasar en el mes de marzo, creo, en el mes de febrero, cuando ganó el Goya, y ya no hubo tanto público. Digamos que esto pasa como con todo, ¿no? Hay un boom de algo, por la razón que sea, ¿no? Y el boom dura un tiempo. Después a la gente se le olvida. Estamos muy encasillados, el público de Albacete, y no conocemos otras cosas que también nos ofrece la Filmoteca. La asociamos solo al hecho de ir y ver una película de calidad, evidentemente, y nos olvidamos de que allí hay archivo maravilloso que está a nuestra disposición, que podemos incluso intercambiar DVDs, que se trabaja en recuperar películas muy antiguas que cualquiera puede tener por ahí. Sí, supongo que también en parte es culpa nuestra, ¿no? Porque culpa nuestra y culpa de la crisis, que ahí sí que la crisis tiene un poquito de culpa, porque bueno, hubo un momento en el que se intentó abrir al público por fin la mediateca para que el público accediese de modo cotidiano, y de hecho está todo preparado para poder hacerlo, solamente falta que podamos tener a alguien que se encargue de llevar la mediateca adelante, ¿no? De su mantenimiento permanente y de atender al público. Eso nos faltaría, pero es verdad que hay aspectos que se conocen menos, pero son tan sencillos como bien decías, por ejemplo, algo que no nos ha costado nada ni nos cuesta nada, pero que se usa relativamente poco. Se usa, todas las semanas se usa varias veces, pero nos gustaría que hubiese más rotación de películas, que son 10 películas que tenemos en el hall, son 10 películas en DVD, y lo que se hace con ellas es simplemente
dejarlas ahí para que el público acuda, y si quiere no hace falta ni que venga a Filmoteca, ¿no? O sea, puede pasar, me refiero, ni que venga a ver la película, pasa por ahí y dice, oye, pues me gustaría llevarme una película en DVD que no haya visto. Hay 10 es el público que las ha ido escogiendo, porque es el público que va trayéndolas y dejándolas, y lo que hace es cambiarlas, simplemente. Tú te traes una, te llevas la que te gusta y dejas la tuya, no hay más. Bueno, pues eso podría también funcionar mejor. No sé, supongo que también hay cosas que tenemos que promocionar o pulir más para que se vean mejor. Sí que hay pues un archivo que intentamos mostrar, el archivo José Luis Cuerda, que intentamos mostrarlo con pequeñas exposiciones cada X tiempo, vamos modificándola, cambiándola. Y sí que hay también pues un archivo amplio arriba en Mediateca que es de acceso únicamente para quienes quieran hacer algún estudio concreto sobre un personaje concreto de cine. Bueno, pues nos pide un permiso y sin problemas va a poder hacer ese trabajo con ese material del que disponemos en Filmoteca, especialmente del material del que no dispone nadie más, que es por ejemplo el archivo de José Luis Cuerda, que ya digo, no dispone nadie más de él y las copias son únicas. Jesús, antes has mencionado el tema de los precios de Filmoteca, que se han mantenido pues absolutamente casi inalterables en los últimos años. ¿Consideras que el precio casi prohibitivo que en nuestra ciudad tiene el cine comercial os está viniendo tan bien en cierta medida para que el público acuda en mayor número? Bueno, vaya por delante que yo creo que el cine no es que sea especialmente caro, es que todo es caro en la vida, ¿no? O sea, entonces, sí, pero últimamente aquí se está poniendo ya... Hombre, yo te lo digo porque aquí tenemos agua, pero la mayoría de las veces que me dicen esto, me lo dicen con un cubata en la mano. Y es que el cubata vale lo mismo que vale ir al cine y dura menos. No, aquí es agua, ¿eh? Pues digo que aquí es agua, ¿no? Pero normalmente te lo dicen, además te lo dicen en la zona. Oye, pues el cine es caro, ¿verdad? Y te lo dicen con una copa que les ha costado lo mismo que costaría ir a ver la película que te va a tener Hombre, para alguien que vaya al cine 2 horas en la sala. Una vez cada mucho tiempo, pero para alguien al que le gusta mucho ir al cine, pues quizá hay películas que deja de ver porque no es asumible estar todas las semanas 2 o 3 veces gastándote ese dinero. Eso sin duda. Ahora, en cuanto a que nos pueda afectar, pues yo creo que podría ser, porque no, evidentemente un precio económico como son 2 euros pues puede favorecer a que el público se acerque, pero el hecho de que proyectemos en versión original creo que también, de hecho, en cuanto a número de espectadores favorece más que al punto que, por ejemplo, nosotros hace poquito hemos proyectado una película en versión doblada porque ya no existían copias en 35 en versión original, y nos cuadraba mucho en un ciclo concreto, que es la película El lado bueno de las cosas, y gran parte del público habitual, pues al llegar y comprobar que era versión doblada, pues no voy a entrar. O sea, no voy a entrar porque no quiero verla doblada. O sea, y hay una gran parte de ese público que habitualmente acudiría a verlas si fuesen dobladas y que no viene porque las ponemos en versión original. Por eso digo que no supone tanto por el precio, sino como por el hecho de que el que no quiere ver una película con letreros, como dicen muchos, con subtítulos, pues no va a querer verla ni gratis. O sea, ni por 2 euros, ni siquiera gratis. Como estás muy vinculado al ámbito cultural, te voy a preguntar por un tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Por ejemplo, fue una de las razones que supuso esas reivindicaciones en la Gala de los Goya, y hace pocos días pues teníamos al ministro Wert que en una entrevista radiofónica pues ya por primera vez dejó entrever que el gobierno estaría dispuesto, cuando sea posible, a revisar el tan criticado IVA cultural. ¿Tú cómo ves esto? Pues hombre, que no hay más que ver qué IVA tenemos en Francia, en Alemania, en Italia, en Portugal. Hablamos de Portugal, un país que acaba de ser rescatado y tiene el IVA, el segundo IVA más alto de Europa, que sigue siendo el segundo. Es decir, porque el primero es nuestro. Tenemos el IVA más alto para la industria cultural de toda Europa, y eso de verdad hace mucho daño a lo que es el teatro y a lo que es el cine en nuestro país. No hay que olvidar que una cosa es subir el IVA del 8 al 10, como se hizo el año pasado, en muchísimos, o del 18, como se estaba pagando, al 21, ¿no? Desde el 8 al 10 son 2 puntos, del 18 al 21 son 3 puntos. Pero del 8, como se estaba pagando, hasta el 21 son 13 puntos. Entonces, subir un 13% de golpe la entrada era muy complicado. Muchas empresas han tenido que asumirlo ellos mismos. Y más que de cine, que también que lo está sufriendo, quien lo está sufriendo es el teatro. Sí. Porque el teatro, no olvidemos que no es solamente el Hoy no me puedo levantar y Los Miserables y los musicales de la Gran Vía.
El teatro de verdad es el que se hace día a día en un montón de pueblos de España, con compañías que están recorriendo, que no son los cómicos de la legua de antes, pero casi, y que están sufriendo en sus carnes el hecho de prácticamente no conseguir con el precio de la entrada ni los costos, ni lo que les cuesta desplazarse a una ciudad o a otra. Para más INRI, como bien sabemos, la crisis está obligando a que muchos ayuntamientos no puedan contratar grupos de teatro y que estos grupos de teatro tengan que ir a taquilla, no con caché, sino no se aseguran un caché fijo, sino que van a taquilla. Claro, al subir el IVA va mucha menos gente porque las entradas son un poquito más caras. Eso está, es complicado lo que está pasando con el IVA, y yo creo que tarde o temprano habrá una rectificación, eso es seguro, porque al final hablamos de actores y de compañías de teatro, pero de esto, estos son los que menos. O sea, son los que más sufren, pero en cuanto a número, los que menos, porque cuando se cierra un cine o se cierra un teatro, desaparecen pues los que limpian, los que mantienen el teatro, el taquillero, el portero, el acomodador, los que ponían las luces y las quitaban, que son, como decíamos, mantenimiento al fin y al cabo, y un montón de gente que vive directamente de ellos, porque el bar del teatro, pues seguro que tenía gente que le suministraba cosas, ¿no? Pues ya no vas a comprarlas. En fin, hablamos al final de que lo que se dice siempre, de mira qué bien que se va a crear esta empresa enorme, no sé, Eurovegas, y va a crear muchos puestos de trabajo y además muchos indirectos. Bueno, pues cuando se pierde una empresa, se pierden los puestos de trabajo directos y los indirectos. Y cuando se pierde una empresa cultural, pues a veces nos acordamos solamente del cantante, del músico, de las compañías de teatro, pero de todos los que están detrás no. O sea, cuando hablamos de la piratería, por ejemplo, y decimos es que la piratería ha obligado a cerrar muchos cines. Y dicen, bueno, ¿y qué más da? Pues los autores que es verdad, ven, ¿no? sí, vamos a lo equivocado del mensaje. Claro, y se nos olvida que hasta hace muy poquito teníamos videoclubs en prácticamente todos los barrios, por ejemplo, de Albacete. Y que esos videoclubs los regentaba normalmente un vecino del barrio, y que a veces tenía incluso un empleado que también era del barrio, y que ese barrio además, ese local, se lo tenía arrendado o alquilado a otro del barrio, y que con ese videoclub vivían 3 o 4 personas, familias, 3 o 4 familias del barrio. Ahora no, ahora nos gusta bajarnos la gratis de internet y ese videoclub desaparece. Bueno, hasta ahí podemos leer. Ahí está la conciencia también de cada uno, el Pepito Grillo, pero vamos. Jesús, la semana que viene terminamos programación y llega el verano. Imagino que mirando de nuevo al parque, ¿no? Para pues sí, solamente hay una actividad actividad de exhibición. Si alguien quiere, como decíamos antes, acceder a los archivos, va a poder hacerlo, porque salvando el mes entre el 15 de julio y el 15 de agosto, que no trabajaremos, pero salvando esas fechas mantendríamos abiertos si alguien quiere hacer algo. Pero lo que es de exhibición, pues se cierra la sala de invierno, entre comillas, lo que es el Capitol, hasta feria, y mientras tanto solamente habrá 3 sesiones en los días 25 de julio, 1 y 8 de agosto, 3 jueves, en el Parque de Abelardo Sánchez, en la explanada del Colegio San Fernando, y este año, ya lo podemos avanzar, vamos a tener como programación una programación especial doblada, esta vez sí. Esta vez sí. 3 películas dobladas en homenaje, y seguramente haya un ciclo de cine doblado en el mes de entre octubre y diciembre. Y esto diréis, bueno, pero si ponéis las películas por respeto siempre en VO, sí, pero esta vez nos parecía adecuado hacer un ciclo de cine doblado porque vamos a rendir homenaje a Constantino Romero. Y yo creo que Constantino Romero ha sido pues la voz del cine por antonomasia. Así que Constantino Romero tendrá 3 películas en el parque este verano, y seguramente extendamos ese ciclo con algunas películas más entre octubre y noviembre. ¿Sabemos ya los títulos? Para lo que es el verano, sí. Para el verano proyectaremos 3 películas, pues que porque son más comerciales no tienen cabida. Sí, son 3 películas más comerciales y por lo tanto no tienen la mejor cabida. Baby por ahí. Pues sí, va a estar Terminator 2, va a estar un James Bond, porque también fue James Bond, no lo olvidemos, y va a haber también un Clint Eastwood, Harry el Sucio. Harry el Sucio va a estar, un Harry el Sucio, un Terminator y un James Bond. O sea, 3 personajes de los que Constantino Romero pues sacó lustre en el cine. Genio y figura. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Jesús. Sobre todo por traernos buenas noticias, que no son frecuentes por estos lares últimamente. Así que pues enhorabuena sobre todo por ese trabajo, a continuar así, y nos vemos por la Filmoteca y por el cine de verano, que es lo que toca. Gracias a vosotros. Jesús López, director de la Filmoteca de Albacete, nuestro invitado de hoy en los encuentros digitales de aquí de la Cerca. Ya saben, la Filmoteca, y aún les queda una semana para disfrutar de la programación.
Espero que lo hayan hecho durante la temporada y ya saben, pues esos 3 jueves de verano, el último jueves de julio y los 2 primeros de agosto ya nos ha dicho que hay cita en la explanada del Colegio San Fernando del Parque Abelardo Sánchez, así que no pueden faltar, ya lo saben. Yo pongo aquí el punto y final, pero ya saben que volvemos pronto con nuevos contenidos aquí en La Cerca a través de nuevos encuentros digitales, así que no se muevan mucho.